Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Voy a hablar bajito porque Duna está aquí durmiendo. Es decir que siempre que vengo a verla sobre estas horas es su hora de la siesta, es increíble. Y aquí está ella tranquilamente durmiendo y también tengo aquí delante a Remolino, que también estaba descansando un ratito con ella. Y nada, me parecía buen sitio para hacer la introducción de este vídeo. Y hoy vamos a hablar sobre novedades en el bienestar equino. Es una nueva sección que voy a abrir en el canal y que me gustaría hacer como varios vídeos de esta serie, ¿no? Porque va a ser como una sección mucho más científica, porque como sabéis no hay muchos estudios en el mundo del caballo, pero bueno, está empezando a haber algunos, sobre todo basados en el bienestar, ¿no? Entonces quiero traer al canal pues esta sección de novedades y de noticias que van surgiendo en cuanto pues al caballo en libertad, bienestar animal, bueno, cosas que se vayan descubriendo, ¿no? De decir, no, es que pensábamos que el caballo funcionaba así, pero es que resulta que está funcionando así. Y todo pues eso con una base un poco científica de estudios y tal. Vale, es verdad que pues como comentábamos que en el mundo del caballo no hay muchos estudios y es cierto que cada propietario tiende a extrapolar a la realidad lo que le pasa con su caballo y con su contexto y con sus condiciones, cuando a veces eso pues no siempre es real, ¿no? Es decir, yo tengo un prado con X caballos y pienso que como mis caballos hacen esto, pues es que todos los caballos hacen esto, ¿no? Y puede ser que no sea cierto. Entonces hay que siempre pues estar un poco a la última también de esta parte más científica, que al final es la que justifica las cosas, ¿no? No porque a mí como propietaria me pase una cosa, significa que ya eso es extrapolable a todos los caballos del mundo, ¿no? Se trata de poner al caballo en el centro, de ver cuáles son sus necesidades y en base a eso pues ya adaptarnos nosotros a las necesidades de nuestro caballo, sobre todo pues para poner su bienestar en el centro. Entonces, bueno, sin que me enrolle mucho más, pues he traído esta nueva sección al canal con, de momento, unos 3 o 4 artículos que he leído bastante interesantes y bastante novedosos en relación al bienestar de los caballos y a los nuevos descubrimientos, así que nada, espero que os guste. ¡No! ¡Remolino! Vale, uno de los estudios que he leído recientemente y que me parece bastante interesante es sobre el efecto del juego en los caballos estresados, ¿vale? Después de hacer varios análisis se dieron cuenta de que los caballos que tenían un estado emocional bastante estresado mejoraba muchísimo cuando se ponían a jugar con el resto de compañeros, y además el tipo de decisiones que tomaban los caballos, el tipo de decisiones que tomaban los caballos cuando jugaban, por favor, el tipo de decisiones que tomaban los caballos cuando se habían salido de ese estado mental estresado por haber jugado, pues era muchísimo mejor frente al estar agobiado, ¿no? Entonces se concluyó que ante ambientes de estrés, dejar jugar a los caballos es súper beneficioso para su estado mental. Sobre todo se llegaron a estas conclusiones en caballos que estaban sometidos a ambientes súper ruidosos, ¿vale? Incluso con muchos estímulos y que esto a veces, por ejemplo, ahora es verdad que nuestros caballos están en un prado cerca de la carretera, que a ver, luego ellos se ponen a jugar, se ponen a comer tranquilamente y no hay problema, pero bueno, son tipos de sitios en los que puede afectar mucho, ¿no? O también con sitios con muchísimos estímulos alrededor, pues tú te llevas a tu caballo de concurso, por ejemplo, pues al final es un sitio en el que está estresado porque hay muchos estímulos nuevos, un sitio nuevo, caballos nuevos. Cuando tú te llevas a un caballo, por ejemplo, de concurso o te llevas a un caballo fuera de su estado normal, al final eso es un estrés para él, porque aunque tú vayas a ir a un sitio que para ti es súper conocido, el caballo al final va a estar sometido a otros caballos, otros olores, otros ruidos, otros ambientes. Entonces al final parece que no, pero los caballos son súper sensibles y ese tipo de cosas pues les afecta un montón. Entonces el que tengan un ratito para jugar entre ellos les mejora muchísimo más su estado emocional, de tal manera que para la prueba que les vamos a someter, pues eso es también súper recomendable, porque al final no es lo mismo que tú vayas a un concurso o que vayas a una situación en la que quieres que el caballo esté relajado, no está relajado porque es nuevo para él, y al final si le dejas esta vía de escape de su estrés o de su agobio, pues luego te vas a enfrentar a eso muchísimo mejor, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que los caballos que están estresados al final requieren
un manejo muchísimo más estricto. Es mucho más difícil de manejar un caballo estresado, un caballo que está nervioso, un caballo que no para de mirar alrededor, que un caballo que está relajado, ¿no? Entonces, la verdad que esto del juego en caballos estresados es súper importante, y ya no te estoy hablando de jugar de que pongan ellos a pegarse patadas, a mordiscos, lo que sea, de la manera que juegan ellos, ¿no? Ponerles cosas que a ellos les entretengan, como por ejemplo pues unas chuches de estas que tienen que jugar en la cuadra para comérsela, una pelota. Es lógicamente muchísimo mejor si le dejas interactuar con otros caballos en un espacio abierto, pero bueno, que hay muchas variantes, como muchas cosas que se pueden considerar juego y que al final es muy beneficioso para ellos. Aquí con Segun me gustaría hablarte de otro estudio que ha salido este 2026, o sea que bastante reciente, y es que los caballos pueden oler el miedo en humanos, ¿vale? Te lo cuento además con Segun, que bueno, Segun no es que sea miedoso ni nada, pero sí que es verdad que le gusta mantener las distancias con los humanos, con los otros caballos también, pero en general con los humanos. No es el típico caballo que se te acercaría a que le acaricies ni nada. Por ejemplo, ya habéis visto a Duna, que se pone encima y le da igual. Según es verdad que mantiene más las distancias. En relación a este estudio sobre el miedo en humanos y la capacidad olfativa de los caballos, este estudio se realizó porque ciertas personas se sometieron a ver películas de miedo, ¿no? Entonces al final tú cuando ves miedo, pues, o sea, ves películas de miedo, pues se te aceleran las pulsaciones, incluso a veces sudas, estás más asustado, tu frecuencia cardíaca pues es mucho mayor, incluso hasta tu presión arterial yo creo que te aumenta mogollón porque estás ahí como en tensión viendo qué está pasando. Entonces bueno, todas estas cosas parecen una tontería, pero son señales que alertan a los caballos y que se transmiten incluso de humano a animal. Esto parece una tontería, pero inconscientemente estamos transmitiendo nuestras emociones a los caballos, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, no solamente de cara al miedo, sino de cara a otras emociones como la angustia, el agobio o incluso la felicidad y la positividad, ¿vale? De hecho, los investigadores dicen que el olfato es el sentido más primitivo y a través de ahí comunicamos muchísimas cosas. Nosotros no podemos controlar realmente los olores que desprende nuestro cuerpo porque también va ligado a un montón de otras cosas. Podemos controlar si nos echamos colonia o no, eso sí, lógicamente, pero hablo más de los olores corporales que al final desprenden un montón de información, ¿no? Eso no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar las emociones que nosotros tenemos en ese momento, o por lo menos podemos intentar controlarlo, ya que de ello dependerá un montón pues, la postura que tengamos, dependerá mucho las pulsaciones que tengamos, dependerá mucho la presión arterial, el sudor, si desprendemos o no, y eso al final va a ser una guía súper importante para indicar al caballo si se debe asustar o qué estado de ánimo debe mantener. O sea, es muy heavy la conexión que pueda haber entre humano y caballo. El caballo afrontará la emoción que nosotros le transmitamos y me parece súper interesante seguir investigando en este aspecto, no solo con el miedo, sino con otras emociones como puede ser la calma o la angustia o el estrés, porque al final nuestros caballos son como el espejo de nosotros, ¿no? Esa es la conclusión un poco a la que he llegado después de leer varias cosas. Y lógicamente ellos toman las decisiones por sí mismos, pero hay que tener en cuenta que al final se fijan muchísimo de nosotros y de lo que les transmitimos. Entonces, ha nacido una herramienta que se llama Recognizing Affective States in Equine, ¿vale? Que es como reconocer los estados afectivos en el equino, en el caballo, y lo que hicieron, bueno, pues fueron diferentes pruebas en el que a entrenadores y propietarios, a través de diferentes formaciones, se les ayudó a reconocer mejor los estados emocionales del caballo, ¿no? Que también se pueden identificar más sutilmente que nosotros, tensan demasiado la musculatura, los ojos, las orejas, los hollares, al final todo eso pues también nos indica un poco en qué mood están, ¿no? Y definen pues patrones en el comportamiento que es verdad que sí que se pueden extrapolar a los caballos en general. Al final, a través de observar a varios caballos hacer lo mismo, pues sacas como una idea de que, pues eso, si ponen las orejas así como caídas es que están bajos de ánimos, dependiendo de su forma corporal, de cómo agacha la cabeza o si la eleva o tal, pues está en un estado de ánimo, está en otro, le pasa algo, le duele algo, ¿no? Que al final eso también es súper importante nosotros como propietarios, el saber cómo funciona todo esto, lógicamente. Entonces, nada, harán más estudios en relación a esta nueva herramienta que se llama RISE,
pues eso, para que nosotros también aprendamos a identificar los estados del caballo, pues el estrés, el malestar, si están agobiados o qué es lo que les está rondando por la cabeza, ¿no? Al final, bueno, todo este tipo de formaciones para seguir creciendo en el mundo del caballo pues son esenciales, la verdad, y que gente pues se haya puesto a investigar sobre ello pues es bastante guay. Y nada, pues como podéis estar viendo, al final la ciencia también está empezando a estudiar un poco pues todo el mundo de los caballos, ¿no? Que al final la relación que puedes tener tú con tu caballo no es la misma que puedes tener tú con tu perro. Al final son animales mucho más grandes, son animales de presa frente a otros animales como puede ser pues, los gatos o los perros, que son depredadores. Entonces hay lógicamente una diferencia enorme en el comportamiento y en su fisiología y en cómo funcionan en general. Entonces es muy guay como la conexión que puedes llegar a tener con tu caballo si entiendes estas cosas, ¿no? Porque al final parece una tontería y nosotros también somos animales, o sea, nosotros somos depredadores, pero entendiendo al caballo, está aquí distinto peleándose con los juncos, me hace una gracia. Entendiendo a tu caballo es muy guay la conexión y la sincronización que puedes llegar a tener con él, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las últimas novedades que yo he encontrado. Seguiré investigando y a cualquier cosilla nueva que surja, pues os la traeré, porque la verdad es que a mí leer este tipo de cosas me ha parecido muy interesante y que al final pues tienes que leer sobre esto, no vale tener un caballo y ya, sino que al final cada uno se comporta de una manera, incluso siendo caballo, pues Balder no se comporta igual que Distinto, no se comporta igual que Saltalindes, cada uno tiene una edad, cada uno tiene unas necesidades. Entonces, nada, me parece súper interesante pues el ver que se están investigando más al respecto. Aquí con Saltalindes yo creo que ya me voy a despedir. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Cualquier novedad o cosa que os interese que hable, pues me lo podéis dejar en comentarios, porque yo encantada y feliz de ver qué es lo que está surgiendo. Y nada, no te olvides de suscribirte, de darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Di adiós, Salta. Suscribiros al canal.